Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Ojalá estén teniendo un día maravilloso, porque lo que traemos hoy es de esos temas que te dejan sin aliento, de esos que uno escucha en susurros, ve en filtraciones y de pronto siente que podrían estallar en cualquier momento. Ya lo imaginaron por el título, vamos a hablar de Bararduk y el Zinsangu, y de la bomba que encendió la mecha en redes y foros. La pareja que hipnotizó al mundo con su química, la dupla por la que tantos pedían un reencuentro, está de nuevo en el centro de todas las miradas, y de una forma que nadie esperaba ver tan pronto. Antes de sumergirnos en los detalles, ya saben, si aman este contenido, si disfrutan mantenerse al día con lo más ardiente del espectáculo, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita. Cada suscripción nos empuja a seguir contándoles lo que otros apenas se atreven a insinuar. ¿Listos para desarmar esta bomba juntos? Para quienes recién se suman a esta historia, recordemos por qué Bararduk y el Zinsangu se convirtieron en leyenda televisiva. Fue con esa serie que conquistó corazones dentro y fuera de Turquía, una ficción que no solo les dio fama global, sino que demostró que, cuando la química es real, traspasa pantallas y derriba barreras idiomáticas. Hubo miradas que ardían, diálogos que se quedaban en la piel, escenas capaces de hacer que millones creyeran otra vez en el flechazo. Y claro, con esa magia llegaron los rumores, las fotos fuera del set, esas apariciones que alimentaron la ilusión de que algo más podría surgir entre ellos. Como suele suceder en este mundo, los caminos creativos los llevaron a proyectos distintos, a desafíos separados, dejando a muchos con el corazón apretado y la pregunta eterna. ¿Volverán a estar juntos frente a las cámaras? Pues agárrense, que lo que se murmura habla de un posible nuevo proyecto compartido. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, las rutas profesionales de Bar y el Zin podrían cruzarse otra vez, y no en un gesto nostálgico, sino en una apuesta ambiciosa. Debemos ser claros desde el primer minuto, seguimos en territorio de rumores y filtraciones, pero no son ecos débiles. Son versiones insistentes, señaladas por voces muy próximas a la maquinaria de producción, a representantes y a gente que realmente sabe cómo se gestan estos movimientos. Se habla en pasillos, se comentan reuniones en despachos discretos, y el rugido mediático ya empezó a crecer. Lo filtrado hasta ahora, y aquí comienza lo jugoso, apunta a una serie completamente nueva, un proyecto grande diseñado para recuperar esa chispa que los catapultó a la cima y, si el plan funciona, incluso superarla. La gran carta del equipo detrás de esta idea sería precisamente reunir a Bararduk y el Zinsangu como protagonistas absolutos. Imaginen la expectación. Si su conexión ya detonaba cada escena años atrás, ¿qué podríamos esperar ahora, cuando ambos llegan con nuevas capas de experiencia, con otra madurez, con ese bagaje emocional que solo el tiempo concede? De confirmarse, estaríamos ante un evento televisivo de esos que no se ven todos los días. Los detalles son escasos como era de esperar, pero se habla de un relato que respiraría romance y drama con un pulso contemporáneo, pensado para acariciar la memoria de quienes los siguieron en su primera travesía y, al mismo tiempo, seducir a una audiencia internacional enorme. Dicen que guionistas y productores están puliendo un concepto que capture la vieja magia sin permitir que la nostalgia se coma a la novedad. Quieren esa vibración que te hace sonreír de reconocimiento, pero también ese giro que ni el fan más devoto ha imaginado. En otras palabras, el objetivo es un regreso con sello triunfal, un escaparate que revalide su lugar como estrellas globales. Y aquí surge la pregunta que a todos nos quema en la lengua, ¿cómo será su dinámica hoy? Ha pasado el tiempo. Bar se labró un camino sólido con papeles que lo llevaron del romance moderno a epopeyas históricas, conquistando audiencias que no necesariamente lo conocían de antes. Su carisma se abrió espacio en nuevos mercados, su imagen se fortaleció con personajes que exigían templanza, fisicidad y una presencia que llena el cuadro. El Zin, por su parte, demostró una versatilidad que pocos le discutían, moviéndose entre la comedia elegante, el drama emocional y aventuras que la pusieron a prueba en registros distintos. Ella también cruzó fronteras, atrajo miradas fuera de Turquía y dejó claro que su talento no cabe en una sola etiqueta. Entonces, ¿qué pasará si vuelven a encontrarse bajo los reflectores? ¿La chispa será inmediata, como si nada hubiera cambiado? ¿O veremos una conexión distinta, más profunda, más contenida, de esas que dicen menos con palabras y más con silencios? ¿Hubo aristas del pasado que debían limarse, incomodidades sutiles que la distancia alivió? Nadie lo confirma, nadie lo niega.
Pero el rumor insiste en que si hay conversaciones, estas estarían girando en torno a la historia, a cómo hacer que el arte prevalezca sobre la presión y que el reencuentro no sea solo un gesto para complacer, sino una pieza que valga por sí misma. La consigna, aseguran, sería complacer a los fans sin traicionarse como intérpretes. Y ahí entra en escena el corazón de la audiencia, dividido entre el optimismo desbordado y la cautela. De un lado, quienes sueñan con esa reconciliación profesional que permita revivir lo que alguna vez nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche. Para ellos, volver a ver a Bar y a Elcin juntos sería casi terapéutico, como cerrar una vieja herida luminosa para abrir otra historia aún más audaz. Del otro lado, las voces que piden calma, ¿se puede recrear una conexión tan particular sin convertirse en sombra de sí misma? ¿No pesará demasiado el recuerdo, la comparación, la expectativa imposible? Es un debate intenso, cargado de emociones, como solo esta pareja sabe provocar. Lo cierto es que de hacerse realidad, el movimiento sería un golpe maestro para la industria. No estaríamos ante una serie más. Estaríamos frente a un fenómeno con aroma global, capaz de dominar conversación y métricas en docenas de países al mismo tiempo. Con solo el rumor, las redes comenzaron a calentarse. Con una confirmación, las cifras podrían dispararse a niveles que hace tiempo no vemos. Sería la prueba definitiva de que, pese a los años y las rutas divergentes, el vínculo profesional y la huella emocional de Bar Arduk y Elcin Sangu siguen siendo poderosísimos. Desde el punto de vista de sus carreras, un retorno conjunto también sería un laboratorio ideal para reinventarse, para mostrar matices nuevos que quizás no habíamos visto cuando recién se consolidaban. Nadie habla de una repetición calcada. La intención, cuentan, no es rehacer nada, sino atreverse con una propuesta original, con personajes que los desafíen a otro nivel. La nostalgia sería un trampolín, no una ancla. Un perfume, no un disfraz. Y si los creativos aciertan, podríamos tener una historia que haga dialogar pasado y presente sin que uno devore al otro, algo que pocos logran. En redes, ya lo habrán notado, la marea subió. Se viralizan vídeos con sus momentos más icónicos, circula arte de fans que imagina encuentros que aún no existen y proliferan hilos que diseccionan cada gesto, cada antigua entrevista, cada guiño que pueda interpretarse como pista. ¿Hubo una reunión casual? ¿Una llamada cruzada? ¿Un me gusta que no estaba antes? Todo se mira con lupa. Es un torbellino de anhelos, recuerdos y un cosquilleo de ansiedad por saber si la fantasía se volverá anuncio oficial. Desde Escándalos de Series Turcas hemos puesto el foco en cada detalle. Nos llegan mensajes, contrastamos datos, buscamos voces que puedan ponerle nombre y apellido a lo que por ahora es rumor. Y créanme, cuando tengamos algo firme, lo sabrán aquí primero. Porque si hay algo claro es que la posibilidad de ver otra vez a Bar y a Elcin compartiendo plano emociona incluso a quienes suelen mantenerse al margen. Su química tenía un brillo particular, y sería fascinante descubrir cómo se reescribe con la experiencia, con el aplomo, con la vida que les pasó por encima, y los hizo crecer. Hablemos de las posibilidades narrativas. No hace falta repetir fórmulas al pie de la letra. Se fantasea con una historia que los ponga en veredas que no hayan transitado juntos, quizá personajes que chocan desde una melancolía adulta, quizá un amor marcado por heridas que no se curan con un gesto. Quizá un juego de poder y vulnerabilidad que les exija contención y estallido a la vez. Los mejores equipos creativos saben que la clave está en la tensión. Entregar a los fans lo que ansían y al mismo tiempo sorprenderlos con lo que nunca habrían pedido porque aún no sabían que lo querían. Esa línea, tan fina, es la que podría convertir esta serie en algo memorable. Y sí, sabemos que en esta industria nada es casual. Si las filtraciones se intensifican, suele ser porque tras bambalinas ocurren reuniones, se tantean agendas, se exploran marcos de contrato y se hacen cálculos de distribución internacional. Hay territorios a los que se llega mejor con ciertos rostros, plataformas que se mueven cuando sospechan que la conversación puede volverse volcánica, marcas que quieren asociarse con esa energía. La jugada, si existe, apunta alto y va en serio. Y no nos engañemos, ver a Bar Arduk y a Elcin Sangu encabezando un lanzamiento así sería un imán difícil de resistir. Permitámonos imaginar el día del anuncio. Un póster, una fecha, un primer teaser con miradas que cuentan más que cualquier diálogo.
La gente paralizando la jornada para reproducir 30 segundos una y otra vez, buscando señales, cazando símbolos. Tendencias globales, entrevistas que vayan soltando migas, teorías que crecen como espuma. Y mientras tanto en el set, dos intérpretes afinando una partitura nueva, reencontrando ritmos, descubriendo que la química no se copia, se reencuentra o se reinventa. Una serie no se sostiene solo en un par de nombres, pero hay duplas que cuando se alinean, vuelven enorme lo que ya era grande. Resumamos lo que hoy sabemos, lo que se intuye y lo que se comenta con insistencia, la posibilidad de un reencuentro profesional entre Barduk y el Zinsangu está sobre la mesa y suena fuerte. La apuesta sería ambiciosa, pensada para recuperar la magia que los convirtió en referentes y, con suerte, llevarla a una dimensión distinta. No hay confirmación oficial, pero las señales que llegan de los corredores de la industria encienden la ilusión y ponen a hervir las redes. Si se concreta, hablaríamos de un acontecimiento televisivo en toda regla, de esos que marcan temporada. Y hasta aquí por ahora, la bomba del día. Ojalá hayan disfrutado este viaje entre datos, intuiciones y ese cosquilleo único que provocan las grandes posibilidades. Gracias por dedicar un rato a acompañarnos. Quiero leerlos. ¿Qué les gustaría ver en esta nueva historia? ¿Un romance sobrio, un duelo de miradas, un dolor compartido, una comedia con filo? ¿Creen que la chispa volverá intacta o que aparecerá transformada, más honda, más sutil? Déjenlo en comentarios, porque ustedes son parte de esta conversación. Si este vídeo los mantuvo pegados, dejen su like, compártanlo con otros fans de Bar y de El Cine, y sobre todo, suscríbanse y activen la campanita. Aquí en Escándalos de Series Turcas estaremos con ustedes para contarles, sin vueltas, cuando el rumor deje de ser rumor y se convierta en realidad.